Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También, no olviden que estoy en espera de sus audios, con cualquier comentario que quieran agregar referente al podcast. Un saludo, alguna pregunta o lo que ustedes deseen. Estamos listos para festejar el episodio 100 y 2 años del podcast Terror cerca de ti. Esta semana les traigo una historia sugerida por Orly Denise, que me sigue y escribe por Facebook. Muchas gracias por la sugerencia. Emanuela Orlandi nació el 14 de enero de 1968 en la Ciudad del Vaticano. Su padre, Ercole Orlandi, era un empleado en esa ciudad, organizando audiencias papales. Emanuela era la cuarta de 5 hijos de la familia. Cuando ella tenía 15 años, se encontraba cursando el segundo año de preparatoria. Estaba al mismo tiempo tomando clases de música 2 veces a la semana. La tarde del 22 de junio de 1983, salió de su hogar en la Ciudad del Vaticano con su flauta para atender a su clase en Roma. Tomó el autobús como cualquier otro día. Una vez que se encontraba cerca de su destino, un hombre en un automóvil BMW verde se acercó a ella. Un oficial de tránsito y un testigo comprobaron este hecho. De lo que siguió a continuación, encontré 2 versiones en diferentes fuentes. Una de estas afirma que Emanuela entró a su clase para después llamar por teléfono a su casa. En la segunda, se dice que la joven telefoneó primero a casa para después acudir a su clase. Aunque el orden de estos 2 hechos no afecta, sí se sabe por seguro que ambos sucedieron. Emanuela atendió a su clase de música, donde se le vio un poco distraída. Cuando llamó a casa, una de sus hermanas contestó la llamada. La joven pidió hablar con su mamá, pero ella no se encontraba. Emanuela le contó a su hermana que un hombre en un auto se había acercado a ella, diciéndole que le había ofrecido $200 por distribuir folletos y vender productos Avon en un desfile de modas ese fin de semana. Su hermana le dijo que mejor hablara con sus padres más tarde, cuando ellos estuvieran en casa. Después de que terminó su clase, amigos afirmaron haberla visto subir al autobús con dirección a su casa. Una vez arriba, la vieron platicar con un hombre pelirrojo a bordo del transporte. Esa fue la última vez que se vio a Emanuela. A las pocas horas, su familia levantó el reporte por su desaparición. Su rostro comenzó a aparecer en medios de comunicación,
solo 3 días después, comenzaron a recibir llamadas misteriosas con pistas sobre el supuesto paradero de Emanuela. Una de las llamadas fue hecha por un hombre que se identificó como Pierluigi. Él aseguró que su novia había visto a una joven que coincidía con la descripción de la desaparecida, tocando la flauta en el parque Campo de Fiori. Pero la chica decía que se llamaba Bárbara y se encontraba vendiendo cosméticos. Después, una segunda llamada de otra persona de nombre Mario fue recibida y mencionó una historia similar. Él aseguró haber visto a una joven de nombre Bárbara, pero que también sus características coincidían con las de Manuela, vendiendo cosméticos junto a otra mujer. Pero estas solo fueron el inicio de una serie de llamadas sin ningún dato o pista concreta sobre el paradero de la joven. Ambos hombres también afirmaron que la joven mencionó que tenía intenciones de tocar la flauta en la boda de su hermana, que sería en unos meses. Este era un dato que pocos fuera de la familia sabían. Además, ellos aseguraron que la chica les había dicho necesitaba un poco de tiempo para sí misma, pero que regresaría a tiempo para la boda. Los investigadores asignados al caso sabían que estas llamadas solo eran con el fin de retrasar o confundir la investigación, y que estos hombres seguramente estarían directamente relacionados con la desaparición de Manuela. El 3 de julio de ese año, el Papa Juan Pablo II, durante una aparición en público, pidió por el sano retorno de la joven. 2 días después de la aparición del Papa, la familia Orlandi y el Vaticano recibieron llamadas de un hombre que aseguraba que su grupo, del cual ya habían recibido otras llamadas, había secuestrado a Emanuela. Él decía que la chica sería liberada a cambio de la liberación del preso Mehmet Ali Akka. Ali Akka es un ciudadano turco, nacido en 1958, quien, desde joven, se vio envuelto en algunos crímenes, para más tarde enlistarse en el grupo paramilitar conocido como los Lobos Grises. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II se encontraba dando un recorrido en un vehículo abierto en la plaza de San Pedro, cuando Ali Akka le disparó en 4 ocasiones, hiriéndolo en la mano, brazo y abdomen. El Papa fue atendido por sus heridas y Ali Akka fue detenido en la escena. Las autoridades apodaron a quien realizaba las llamadas como el americano, por su acento. Este hombre aseguraba que tenía en custodia a Emanuela. Para comprobar esto, dio instrucciones a los investigadores, guiándolos para que encontraran una copia de la identificación de la joven, así como mediante el envío de una carta que contenía copias de las hojas de música que Manuela se encontraba estudiando al momento de su desaparición. Estas llamadas, a pesar del mensaje de clara alarma, trajeron un poco de tranquilidad a la familia Orlandi, ya que, aún en estas circunstancias, existía la posibilidad de que su hija se encontrara con vida.
Pero, después de varias misteriosas llamadas pidiendo la liberación del preso, el conocido como americano dejó de comunicarse con las autoridades el 27 de octubre de ese mismo año. Más cartas fueron recibidas, enviadas por diferentes grupos, entre los que se encontraba el Frente de Liberación Turco Anticristianismo, que aseguraban haber secuestrado a Emanuela y pidiendo lo mismo, la liberación de Ali Akka. Sin embargo, esto nunca sucedió. El 24 de diciembre, el Papa Juan Pablo II visitó a la familia Orlandi, donde les mencionó que el secuestro de su hija estaba relacionado con terrorismo internacional. 3 días después, el sumo pontífice visitó a Ali Akka en prisión, donde lo perdonó. Después, se supo que, meses antes de la desaparición de Emanuela, una amiga de la joven, de nombre Rafaela Gugel, había reportado que un hombre la había seguido por algunos días. Rafaela era la hija de Angelo Gugel, mayordomo del Papa. Esto sucedió poco después del intento de asesinato de Juan Pablo II. Rafaela aseguró haber visto al mismo hombre siguiéndola en 6 ocasiones en su trayecto de la escuela a su hogar. Su padre cambió a Rafaela de escuela y le indicó que no saliera del Vaticano sin estar acompañada. A pesar de esta amenaza, los Gugel no le comentaron a los Orlandi, a pesar de vivir en el mismo edificio. Hay quienes piensan que los secuestradores pudieron haber cambiado de objetivo de Rafaela a Emanuela. Otra teoría, investigada por los magistrados en el caso, sugería que el secuestro de Emanuela tenía la intención de poner presión en el Papa y usarlo como chantaje para que detuviera el apoyo brindado al movimiento laboral polaco conocido como Solidaridad, un grupo que había causado una gran desestabilización en el bloque comunista de ese país. Se cree que las cartas enviadas por el supuesto Frente de Liberación Turco Anticristianismo habían sido en realidad elaboradas por la Stasi, el órgano de inteligencia de la Alemania demócrata, con el objetivo de distraer la atención de espías soviéticos y que se enfocaran en extremistas islámicos. Son muchas las teorías que han surgido a lo largo de todos estos años sobre la desaparición de Emanuela. Su padre asegura que el Papa Juan Pablo II, así como sus sucesores, Benedicto XVI y Francisco I, saben la verdad detrás de este misterio, pero que no se ha revelado, ya que afectaría la imagen que se tiene de la Iglesia Católica. Otra teoría sugiere que, de acuerdo a un libro del 2008 del investigador Pino Nicotri, la sobrina de un antiguo diplomático del Vaticano comentó que el funcionario le confesó a ella que Emanuela mantenía una relación sentimental con un cardenal a quien él no nombró. Una fuente del Vaticano declaró a Nicotri que la noche en que Emanuela desapareció, ella se reunió con el cardenal, pero que, por alguna razón, una discusión terminó en la muerte de la joven.
Otra teoría, aún más descabellada, apuntaba a la declaración del padre Gabriel Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma. En su declaración ante los medios, él aseguró que Emanuela había fallecido durante una orgía de un culto satánico en el Vaticano. Esta declaración no fue acompañada por ninguna prueba. Existe otra teoría, un poco más elaborada, en la que se dice que el secuestro de Manuela sirvió como venganza hacia el Vaticano por parte de la mafia italiana. Esa venganza vendría después de que el Banco del Vaticano supuestamente había, mediante movimientos entre bancos y cuentas, quedado con dinero de la mafia que el Vaticano estaba en proceso de lavar. Existen muchas declaraciones alrededor de esta teoría, pero ninguna prueba en concreta. El paso de los años no trajo claridad a este caso. A finales del 2017, Pietro, hermano de Emanuela, fue abordado por varias personas que trabajaban en el Vaticano, que aseguraban los restos de la joven se encontraban en el cementerio Teutón, donde, por siglos, era el lugar de descanso para la gente de origen alemán. Sus fuentes le dijeron que buscara un ángel, señalando, muy cerca de la Basílica de San Pedro. Su investigación lo llevó a la tumba de la princesa Sofía de Hohenlohe, fallecida en 1836. La familia Orlandi solicitó los permisos requeridos para la exhumación de esa tumba, así como de otra justo al lado, donde descansaban los restos de la princesa Carlota Federica de Mecklenburg, quien murió en 1840. No fue hasta el 2019 cuando el Vaticano autorizó la exhumación de las dos tumbas, siendo el mismo organismo el encargado de realizar el proceso y el análisis de ADN correspondiente de los restos. Solo unas horas después de iniciada la exhumación, un comunicado fue elaborado, en el que se confirmaba que ninguna de las dos tumbas presentaba siquiera restos humanos. Ambas tumbas se encontraban vacías. De acuerdo al comunicado, en diversas ocasiones del siglo XIX, se realizaron trabajos de mantenimiento en el cementerio y que tendrían que revisar la documentación entre los 60s y 70s para determinar dónde habían sido reubicados los restos de las mencionadas princesas. Y de nuevo, este descubrimiento trajo dos sentimientos encontrados a la familia Orlandi. Primero, cierto alivio al no encontrar los restos de Manuela, pero al mismo tiempo, la incertidumbre continua al no tener un cierre a su historia. Ese hecho cerró oficialmente una investigación abierta por el Vaticano en el 2019, cuando los rumores comenzaron a circular. También, para la familia Orlandi, significó que el Vaticano colaborara de una forma un poco más activa en el caso, suceso que no había pasado en los casi 40 años desde la desaparición de la joven. La historia de Emanuela Orlandi es uno de los casos sin resolver más grandes en la historia del Vaticano, además de ser el único caso de secuestro de un ciudadano de ese lugar.
Debido a la tragedia sucedida a la familia Orlandi, Pietro, su hermano, se convirtió en un defensor de otras personas en casos similares. Es el conductor de un programa televisivo en Italia, Scomparsi, Los Desaparecidos, donde ha dado a conocer detalles de miles de personas desaparecidas en Italia tratando de ayudarlas. ¿Cuál habrá sido el destino de Manuela Orlandi? ¿Qué misterios se esconden detrás de su desaparición? Hasta el momento, no hay nada seguro. Continuaré con el seguimiento de esta historia para saber si, en algún momento, su familia logra cerrar este doloroso capítulo. Antes de terminar este episodio, quiero contarles sobre un libro que recién leí, gracias a la recomendación de Imelda Sánchez, una gran seguidora del podcast que además ha colaborado con su relato. La obra publicada en el 2012, El Guardián Invisible. Este libro es el primer capítulo de la serie Trilogía del Baztán, de la autora española Dolores Redondo. La serie se completa por las obras Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta. El Guardián Invisible cuenta la historia de la investigadora de homicidios Amaya Salazar, quien es asignada al caso de una serie de asesinatos sucedidos cerca del río Baztán, en el Valle de Navarra, España. Esta investigación lleva a Amaya a regresar a su pueblo natal, Elizondo, donde se verá reencontrada con gran parte de su pasado, las alegrías y terrores que la cometían en su niñez. Amaya deberá seguir las pistas del asesino antes que el número de víctimas siga creciendo. Este libro, sencillamente, me encantó. Cuenta de una manera muy ágil la investigación del caso, pero además se relaciona mucho con toda la mitología, el misticismo de esa región española. Toda la serie también fue hecha película. Las 3 las pueden encontrar en Netflix. Pero, sinceramente, los cambios en el guión de la primera película no se me hicieron muy adecuados de acuerdo a lo que planteaba el libro. El personaje de Amaya está muy bien trabajado por la autora en el libro, y siento que en la película es modificado y no para bien. En estos días me encuentro leyendo la segunda parte. En cuanto lo termine, les traeré mi comentario. En conclusión, les recomiendo totalmente esta obra. Recuerden, El Guardián Invisible, de Dolores Redondo. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.